Bien. Bueno, entonces, vamos a tener esta membrana plasmática, que es esta envoltura que va a diferenciar nuestro medio interno de nuestro medio externo, que no está conformado por cualquier sustancia, sino que no es como un plástico que divide, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo. Es una estructura que va a estar formada por muchos tipos de moléculas, entre ellas los fosfolípidos, que tienen ciertas características, una doble capa de fosfolípidos con algunas proteínas. Estas proteínas van a servir para como mediadores entre el medio externo y el medio interno, o sea, son los reguladores, son los que van a permitir o no el pasaje de ciertas sustancias. Y vamos a tener algunos hidratos de carbono, que son estos, que sirven para el reconocimiento celular, para detectar qué sustancias quieren ingresar también al medio interno. A ver, voy a fijar el chat. No sé quién tiene prendido el micrófono que se escucha. Bien, entonces tenemos estas sustancias que forman parte de la membrana plasmática. Van a ver que una cosa es la membrana plasmática y otra cosa es la pared, que no todos los organismos tienen pared. Todos sí tienen membrana plasmática. Y ahí nos trabamos de nuevo. A ver. ¿Y los que tienen pared, cuáles serían? Y las bacterias, las plantas, los hongos. Bueno, entre esos tres tienen diferentes tipos de pared, no son todos iguales. Pero sí todos tienen membrana plasmática. Los fosfolípidos son estas estructuras que tienen, es una cabecita de un grupo fosfato unida a unas colas de ácidos grasos, unos triglicéridos. Puede ser, son unas colas hidrófobas que pueden estar saturadas o no, bueno, eso no importa. Eso forma parte de lo que son las membranas celulares. Una de las características que tienen estas moléculas, que es muy importante, es que tienen la capacidad de ser anfipáticas. Ustedes me dirán, ¿qué es anfipático? No es que es poco simpático, sino que tiene la capacidad de relacionarse de diferentes formas con el agua. Vamos a tener una región, que es la del grupo fosfato, que tiene afinidad con el agua, que se llama cabeza hidrófila, y vamos a tener una cola que va a estar formada por ácidos grasos, que obviamente es hidrófoba, que es decir, que no le gusta nada el agua. Entonces, si ustedes prestan atención en las imágenes de membrana plasmática, la cola, que es hidrófoba, o sea que no le gusta nada el agua, va a estar en dirección hacia el interior de la membrana, y la cabeza, que es un fosfato, va a estar relacionada con el medio acuático. Entonces, vamos a tener que esta es la cara externa de la célula y esta es la cara interna. En ambos, tanto en el citoplasma como en el líquido externo, vamos a tener un líquido acuoso. Entonces, va a ser una bicapa, una doble capa de fosfolípidos. Y estas cabecitas son las cabezas que van a tener afinidad por el agua. Y en el interior vamos a tener las colitas hidrófobas, o sea que no les gusta nada el agua. Esto les va a permitir también acordarse que es doble, porque va a haber un extremo que no le va a gustar el agua. Entonces tiene que ir hacia algún lado, tiene que ir hacia el centro de la membrana. Y incrustada vamos a tener diferentes tipos de proteínas, algunas que son transmembrana, que atraviesan toda la membrana, y otras que atraviesan parcialmente, como esta. Todas estas van a servir para la regulación interna de la célula. Y externa, van a regular todo el tiempo. Bueno, otra de las características que tienen todas las células es el citosol, que es un sistema coloidal, o sea que es un sistema acuoso, que tienen
algunas proteínas, ¿vieron como la leche que se puede ver como si tuvieran algunas partículas? Bueno, no es un líquido acuoso cristalino como un jugo, sino que tiene un montón de proteínas disueltas, iones, glucosa, lípidos, un montón de sustancias que le dan opacidad. Es como una gelatina más que como un líquido. Eh, Bueno, después tiene un morfoplasma, que es lo que va a ser los orgánulos en el caso de las eucariotes, o ribosoma citoesqueleto en los que son procariotas. Y después, el material genético va a estar presente tanto en células eucariotas como en células procariotas. Eucariota, núcleo, procariotas, nucleoide. Las células eucariotas van a tener esta información genética rodeada por una envoltura nuclear, y las células procariotas no. Va a estar directamente el ADN en suspensión en una región puntual del citoplasma. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de procariotas, eubacterias y arqueobacterias. Las arqueobacterias se diferenciaron muy al comienzo, o sea, casi desde el inicio de los tiempos, entonces son muy diferentes. Son más diferentes incluso entre ellas que entre los eucariontes y ellas. Las arqueobacterias son bacterias muy especializadas, suelen estar en ambientes muy difíciles de vivir, por ejemplo, en lugares con alta temperatura, ambientes muy salinos, son como superpower, son como las Superman de las bacterias. Bueno, esto era lo que me estaban mencionando hoy, que habían habían células gram negativos y gram positivos. ¿Qué significa esto? Significa que esta pared celular, que la tienen las bacterias, los procariotas, va a estar dispuesta diferente, tanto en gram positivo como en gram negativo. Entonces, ambas presentan membrana plasmática, citoplasma y material genético. La membrana plasmática es similar entre todos los organismos vivos, pero además tienen la pared celular, que puede estar tapada por la membrana plasmática o no, dependiendo si estamos hablando de gram negativos o gram positivos. Las que están en la que está en el trabajo, en la teoría, digamos, lo que tienen que leer son gram positivos. Entonces, lo que van a tener es que van a tener la pared celular y la membrana plasmática por debajo. Entonces van a tener esta cápsula por encima, que la cápsula puede estar o no. La cápsula suele generarse en ambientes de alta temperatura. Es una protección que tienen las bacterias contra el ambiente, o un ambiente de secación, un ambiente seco. Entonces no está todo el tiempo la cápsula. Ahí ustedes tienen que señalar que la bacteria tiene una cápsula. Uno dice, hay unos problemas de impresión en la bacteria, y ustedes tienen que decir cómo es el orden. Bueno, el orden es cápsula, que puede estar o no, no es que siempre está. Después tienen la pared celular, que está formada por peptidoglicano, que es ahí donde actúan los antibióticos, que eso después lo vamos a ver un poco. Y después tiene la membrana plasmática. ¿Por qué está la membrana plasmática por debajo? Porque es la que produce la pared. O sea, va a ser la que va a depositar las sustancias que van a generar esa pared. Entonces, ustedes siempre tienen que pensar que esa membrana plasmática va a estar por adentro de esa pared, porque es justamente la que la produce. Y después tenemos los gram negativos, que
no son tan abundantes. Los que más conocemos, por ejemplo, las bacterias que producen las enfermedades comunes van a estar formadas por gram positivo. Son eh, las que son susceptibles a la amoxicilina, a la penicilina, todas esas sustancias que son derivados de la penicilina. Y después tenemos las gram negativos, que son más susceptibles a la eritromicina, debido a que son antibióticos que actúan inhibiendo la producción de la pared. Entonces, por eso nosotros podemos matar a las bacterias que están en nuestro interior, porque nosotros no tenemos pared, así que no nos afecta esa sustancia en nuestro organismo. Nos sirve para matar estos organismos. Bueno, pero la idea es que entiendan por qué les nombran gran positivo o gran negativo, porque dependen un montón de cosas después de eso. Profe, pero ¿cuál sería como si las principales diferencias entre una y otra? Bueno, las diferencias es que, por ejemplo, las gran negativo, ven, miren, va a tener una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. Y van a tener una capa mucho más gruesa de peptidoglicanos en su interior. Estas son mucho más difíciles de matar, porque tiene una doble membrana, entonces es más difícil llegar a la pared para que actúe el antibiótico. O sea, una amoxicilina no podría actuar inhibiendo la síntesis de pared porque no llega nunca, porque tiene la membrana entre medio. Perdón, profe, ¿cómo dijo que tiene una capa gruesa? El gran negativo tiene una capa más gruesa El de... gran negativo tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, y entre medio tiene una capa de peptidoglicano, que es la sustancia que forma la pared celular de las células procariotas. En cambio, los gram positivos tienen una sola membrana interna, entonces lo que es la pared celular de peptidoglicano está susceptible de ser atacada, pues es más externa. No tiene nada que la recubra excepto la cápsula. Si no tiene la cápsula, es mucho más susceptible. Entonces, las gram negativos tienen dos membranas, una interna y una externa, y en el medio tienen la pared. En cambio, la gram positivo tiene la pared y la membrana. Perdón, profe, ¿puede repetir? Sí. Porque yo me equivoqué y copié todo al revés. Ah, está. Entonces, Las gran las gram positivas, positivos tienen pared y membrana interna. listo, y las otras son la Las negativa, gram la de doble. negativas tienen dos membranas, una externa y una interna, y en el medio tienen esta capa de peptidoglicano que forma la pared. Están cubiertas por los dos lugares, digamos, las gram negativas. Profe, y eso aparte que dijo, Sí. Decime. perdón, y aparte dijo que una se trataba con penicilina y otra con otra. Claro, las gram cuál era? positivos son todas susceptibles a las penicilinas. Eso se los digo como un dato de color, no les van a preguntar eso. Pero si les interesa, pues la mayoría van a trabajar con medicamentos. Así que por eso se dan diferentes tipos de antibióticos. Profe, usted dijo que en el medio, que la que era gran negativo, en el medio de las dos membranas tenía, ¿qué dijo? La capa de peptidoglicanos, que es la que va a formar la pared. Eso es la que la gran positivo no tiene. Claro, o sea, no tiene la membrana externa la gram positivo. Aparte que la capa está como dispuesta diferente. Pero lo que no tiene es la gram positivo es la membrana externa. Bien, gracias, profe. De nada. Entonces,
O sea, la diferencia de la pared de una y la otra es que una va a tener la cubierta esta de otra membrana extra cubriéndola. ¿Y los Profe, antibióticos, profe, puede ser que- Sí, decime. los antibióticos cómo actúan entonces contra las bacterias? Hay algunos, no todos, hay algunos que actúan directamente sobre las paredes de las bacterias. Por eso hay algunas que son susceptibles a morir con esos antibióticos y otras que no. Cuando se está replicando una bacteria, la penicilina lo que hace es como inhibir la producción de esa pared. Entonces no se termina de desarrollar la bacteria y se muere, porque deja de ser funcional. ¿Y qué función cumple? En uno de los ejercicios que nos dio, hay un video que hay un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria. Sí. ¿Eso tiene que ver también con el tema del antibiótico? No. No, yo lo del antibiótico se los contaba a manera de, para que ustedes lo relacionen, porque yo le digo, es gran positivo o gran negativo, ustedes se les va, o sea, porque no le dan una utilidad. ¿Por qué sería útil entender esto? Y tiene que ver con, después que cuando vean fármacos, van a entender que algunos van a actuar dependiendo de la estructura de la pared de la bacteria. Ah, bueno, profe. Bien, Gracias. de nada. Pero esto no se los van a preguntar, así que no se asusten, es nada más para que les quede la idea, por lo menos, de, bueno, esto, ¿por qué nos dan esto? ¿Por qué nos mencionan esto? Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de diversidad morfológica de las bacterias. Pueden tener estas formas, digamos, pueden tener tanto la forma redondeada, como de cilindro, como de vibrión, o como de espirilo. Esto también nos permite después caracterizar las especies de bacterias y después saber cómo qué sé yo, defendernos de ciertas, o detectar cuáles son ciertas dañinas para la salud. Todas tienen una funcionalidad, o sea, entender esto también tiene una funcionalidad para después. Como para clasificarlas. Claro, para clasificarlas y después van a decir, bueno, esto es qué sé yo, una espiroqueta. ¿Son las Como por únicas ejemplo así la formas? y sí, después tenés algunos que están entre medio, entre espirilo y bacilo, qué sé yo. Pero estas son las típicas, qué sé yo. Por ejemplo, una de las formas de detectar la sífilis es por la forma de espiroqueta que tiene. Entonces, bueno, vos al microscopio decís, bueno, ¿qué me importa saber qué forma tiene la bacteria? Bueno, me sirve a veces para determinar cierta sospecha, qué sé yo, de qué tipo de cuestión estoy trabajando. Qué sé yo. Hay algunos chicos que están haciendo bioquímica, entonces también menciono estas cosas. Así que bueno. Bueno, entonces, llegamos a las células eucariotas, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que estábamos mencionando, bueno, eran de las células procariotas. Ahora son estamos hablando de células eucariotas. Una de las características más importantes es que tienen un sistema endomembranoso en su interior. Tiene un montón de orgánulos membranosos. Tienen orgánulos transductores de energía, que son las mitocondrias, que eran estas que mencionamos en la endosimbiosis, ¿no? Estos organismos aeróbicos que se incorporan a estas células, que dan lugar a un montón de procesos que después van a generar lo que después más adelante en la evolución son las células eucariotas. No se olviden que conforme fue pasando la evolución, esto se llegó a un nivel de integración que ahora podemos hablar como célula eucariota como algo único, no podemos hablar sobre algo diferenciado en su interior, porque uno no puede vivir sin la otra. Vos sacás la mitocondria del interior de la célula eucariota y no sobrevive. Es ya parte de un mismo organismo.
Entonces tiene el sistema endomembranoso, o sea, la membrana, un momento en el desarrollo de la célula eucariota que se produjo una endomembranosis, o sea, una incorporación de la membrana externa al interior, y después tenemos la incorporación de estos órganos transductores de energía que son las mitocondrias o los cloroplastos, que los cloroplastos van a estar únicamente en las células vegetales. Y además, sumado al anterior, tenemos las estructuras carentes de membrana, que son los ribosomas, los centriolos y el citoesqueleto. Los ribosomas los van a tener todos los organismos vivos, tanto procariotas como eucariotas. Los ribosomas son los que tienen todos los seres vivos. No son orgánulos, son estructuras que son parte de los organismos. Para ser un organelo tiene que ser membranoso. Bien. El sistema endomembranoso conforma lo que es la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vacuolas. ¿Qué es esto? Ahora vamos a avanzar y vamos a decir qué es. Bien. El retículo endoplasmático rugoso, vamos a tener dos tipos. El rugoso, que es el que contiene los ribosomas. Los ribosomas van a estar encargados de lo que es la formación de las proteínas, por eso sí o sí todos los organismos vivos lo tienen, porque no hay organismo vivo que no produzca proteínas. Y vamos a tener el retículo endoplasmático liso, que es el sin ribosomas. Entonces el aparato reticuloso, el aparato endoplasmático rugoso, va a estar asociado a los ribosomas, en cambio el liso no. Entonces vamos a tener que el aparato, el retículo endoplasmático rugoso va a estar relacionado con la síntesis de glucoproteínas, proteínas, todas sustancias que después van a formar parte de lo que es enzimas, proteínas que van a formar parte de lo que es la membrana plasmática, van a participar en todo tipo de regulaciones. Después tenemos el retículo endoplasmático liso, que va a estar relacionado con la síntesis de lípidos, que son las grasas, y la desintoxicación. Por eso son muy abundantes en lo que es el tejido, en las células hepáticas, porque van a estar encargadas de la conversión de sustancias tóxicas en inertes para el organismo. Después tenemos el complejo de Golgi, que lo que va a hacer es reconvertir algunas sustancias que vienen del retículo endoplasmático, y también lo que hace es el empaquetamiento y redirección hacia diferentes lugares de la célula o hacia el exterior. Lo que hace va a ser el empaquetamiento, y después los que se van a encargar de llevarlo y traerlo van a ser las estructuras de miofilamentos y microtúbulos que hay en la célula. Bien. Después tenemos los lisosomas, que son los encargados de la digestión de por ejemplo, agentes extraños a la célula, o alguna parte de algún orgánulo que ya no funcione más. Es como el centro de reciclado de la célula. Tiene sustancias muy fuertes, ácidos muy fuertes, sustancias hidrolíticas o hidrolasas, que van a digerir, digamos, en pequeña, ¿no?, a las sustancias que puedan ser agresivas para la célula, o alimento, o alguna sustancia que ya no sirva más dentro de la célula. Lo vuelve a sus partes originales, digamos, a lípidos, proteínas, todas esas sustancias. Después tenemos los peroxisomas, que si lo asociamos con el nombre, podemos relacionarlo con lo que es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada,
y que tiene un gran poder oxidativo. También va a estar relacionado con la oxidación de ciertas sustancias nocivas para el organismo. Bien. Después tenemos vacuolas, que en las células vegetales tiene que ver con la tonicidad de la planta, ¿no? Va a ser la que le va a dar turgencia. Y en cambio, en las células animales, lo que van a cumplir es otro rol, más un rol de transporte interno o una relación entre el transporte externo e interno. O sea, va a estar relacionado con lo que es la endosimbiosis y la exosis. Bueno, acá se menciona, hay una parte que se menciona en el trabajo que también habla sobre el movimiento de sustancias en el interior, habla sobre el transporte vesicular de sustancias en el interior de la célula. Vamos a tener acá que los orgánulos más pegados a lo que es el núcleo es el retículo endoplasmático rugoso, que va a ser el que está asociado con las proteínas. Ahí se van a producir un montón de proteínas, y pegado a este va a estar el retículo endoplasmático liso, que es sin ribosomas, y que va a ser el que va a producir lípidos y algunos azúcares. Vamos a ver que todas estas sustancias son llevadas a lo que es el aparato de Golgi, y ahí sufren algunas maduraciones químicas o algún agregado de algún hidrato de carbono para la formación de alguna glicoproteína, algún glicolípido. O sea, siempre hay una transformación de lo que es las proteínas y lípidos que surgen del retículo endoplasmático para luego poder ser llevado a otros lugares de la célula, por ejemplo, para la formación de una proteína de membrana, para formar algún orgánulo, para producir alguna sustancia de expresión, por ejemplo, la leche materna es producida por las sustancias, por las células de los conductos galactóforos. O sea, la leche materna es producida así, o sea, se producen proteínas, los lípidos en el interior del retículo endoplasmático, y después es transformado por el aparato de Golgi para luego ser excretado a un conducto común, como es el conducto galactóforo, que después da lugar al pezón, que es donde surge el alimento para el bebé. Obviamente es una sumatoria de células que da lugar a la producción de leche materna. A ver, voy a fijar el chat. Bueno, sí que voy bastante rápido, pero estoy confiada en que lo pueden pausar después, lo pueden mirar y después me pueden preguntar un montón de veces, yo para que no se les haga más denso o más largo. Entonces, bueno, hasta acá como vienen. Bien, Bien. por suerte. Buenísimo. Bien. Yo esto después se los voy a pasar también en PDF, así les queda también. Y así lo pueden ir mirando las imágenes y no tienen que sí o sí escucharme a mí. Pero está bueno porque hay algunas cuestiones que quizás en el video pasan muy de repente, o si lo quieren imprimir y lo quieren tener, para ustedes también. Profe, esto después, ¿dónde lo encontramos? Que usted dijo que lo iba a estar grabando. Yo lo voy a pasar por el grupo WhatsApp o por el campus y voy a tratar de subirlo a YouTube. Así que, bueno, genial. van a tener acceso. Todos los que de acá están en el grupo, ¿no? Bueno. Sí. La endocitosis Sí. era esto de lo que estábamos mencionando al principio, que es como la invaginación de una sustancia externa hacia el interior de la célula. Normalmente lo que va a generar es un lisosoma, esta vacuola,
o un fagosoma, que el fagosoma va a estar en lo que son las células blancas, en los glóbulos blancos del sistema inmunológico. Por ejemplo, se produce el englobamiento de una bacteria y la posterior digestión por un lisosoma, o varios lisosomas. ¿Esos son los linfocitos B, profe? Claro, los linfocitos B van a ser los que van a producir lo que son los anticuerpos normalmente, o son presentadores de antígenos, pero serían linfocitos T, neutrófilos, macrófagos, todos esos. Son los macrófagos y los neutrófilos son los que más van a hacer la fagocitosis, porque los otros funcionan más por anticuerpos o presentación de antígenos. Se los presentan a nosotros, que son los que van a comerse a los extraños. Es muy divertido, porque se comen a los extraños, ¿no? Como recién por él. No, pero bueno, o sea, son agentes extraños, entonces se produce una fagocitosis y la digestión de las bacterias o de cualquier sustancia extraña, no necesariamente un organismo vivo, qué sé yo. Bueno, y después está la pinocitosis, que tiene que ver con la incorporación de una sustancia líquida, o algo muy pequeño. Entonces se produce una depresión y una vesícula posteriormente. Bien. Y la excitosis es el proceso inverso, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Vamos a tener que todo lo que produce, lo que es el retículo endoplasmático liso y el rugoso, y es empaquetado por el aparato de Golgi, va a encontrar su excreción, en algunos casos, hacia el exterior. Esto ocurre todo el tiempo en lo que es, por ejemplo, te salió un grano, bueno, hubo un montón de células ahí produciendo exocitosis de lípidos y algunas proteínas. O sea, todo el tiempo igual, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, las células están produciendo exocitosis de alguna sustancia que las va a estar rodeando, o alguna sustancia que va a formar parte del tejido. Bien, después tenemos lo que estaba mencionando anteriormente, las mitocondrias y los cloroplastos, que son orgánulos traductores de energía. Acá tenemos a la izquierda, tenemos la mitocondria, que está como en fucsia, y a la derecha tenemos al cloroplasto, que está en verde. Estos van a tener una doble membrana, o sea, van a tener espacios intramembranosos, y van a tener como función la producción de energía. La mitocondria va a producir ATP, y el cloroplasto lo que va a hacer es generar glucosa como producto final. El ATP es una sustancia de alta energía que es como la moneda de energía de la célula. No funciona con un bife, funciona con algo mucho más chiquitito, que es a lo que se llega, a lo que comemos, digamos. Es la unidad más pequeña de energía, el ATP. Eso lo vamos a ver con más tiempo igual. Bueno, acá tenemos que la mitocondria tiene una estructura cilíndrica, que tiene una doble membrana, que tiene una matriz mitocondrial, una membrana externa y una interna, un espacio intermembrana. Bueno, la mitocondria tiene su propio ADN porque originalmente era otro ser, que después se fue incorporando a lo que es la célula eucariota que conocemos ahora, al igual que el cloroplasto. El cloroplasto también tiene su propio ADN. No, profe, habías dicho que la mitocondria si era anaeróbica o aeróbica. No, la mitocondria es aeróbica. Era un organismo aeróbico que lo que produce es la oxidación, o sea, la producción de ATP.
a través del oxígeno. Eso cuando veamos metabolismo lo vamos a ver mucho más finito. Pero lo que va a hacer la mitocondria es, a partir del oxígeno y glucosa, en parte, ¿no? La célula se produce algo con la glucosa que después lo que obtiene, después de a partir de eso obtiene la energía la mitocondria. Eso lo vamos a ver más adelante. No lo quiero marear con eso. Pero a partir de glucosa y oxígeno va a producir mucha energía esta mitocondria. Va a producir mucho ATP, que en cambio los organismos anaeróbicos no tienen esa facilidad, no lo pueden hacer. Y todo esto va a estar relacionado con la estructura interna de la mitocondria, que tienen todos estos repliegues que tiene en su interior. Bueno, se van a dar un montón de reacciones químicas que después vamos a ver. No los quiero abrumar de repente, o sea, solamente quiero que sepan que esto es un orgánulo energético. Y bueno, nos encontramos una vez más y trato de hacerlo lo más rápido posible, y si quieren, si no, lo termino de grabar sola y se los mando. Como ustedes prefieren, si quieren ir a comer, vayan. Yo me quedo, profe. Bueno, Yo también me quedo. bueno, Me entonces quedo. ahora queda un minuto y volvemos a entrar. ¿Quedan muchas diapositivas? No queda muy poquito. Quedarán 10 minutos como loco. Ah, entonces me quedo. Miren las que quedan. Y ahí ya termina porque lo otro es como un resumen. Ah, joya.